Gripe, abre paréntesis. Influenza, cierra paréntesis. La gripe o influenza es una infección viral que representa la causa más importante de infección aguda del tracto respiratorio superior en el hombre. Hasta el advenimiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fue el último asesino pandémico descontrolado de los seres humanos. En los Estados Unidos, aproximadamente 36.000 personas mueren cada año por enfermedades asociadas con la gripe durante el período sin pandemia. Los índices de infección son mayores entre los niños, pero las tasas de enfermedades graves y de muerte son superiores en las personas mayores de 65 años. Los virus que causan la gripe pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, que consiste en un genoma segmentado de ácido ribonucleico de cadena simple. Hay dos tipos de virus de la gripe que producen epidemias en los seres humanos, A y B. El tipo A, que es más común y da lugar a la enfermedad más grave, se divide a su vez en subtipos sobre la base de antígenos de superficie, hemaglutinina y neuraminidasa. El tipo B no ha sido clasificado en subtipos. La influenza A difiere en su capacidad de infectar múltiples especies, como especies de aves y mamíferos. Aunque las cepas aviarias ocasionalmente producen brotes de enfermedad en los seres humanos, la reconversión de la influenza humana y aviaria habitualmente ocurre en un huésped intermediario como los porcinos. En este marco se forma un virus que contiene determinantes de la infección humana, así como características aviarias a las que los seres humanos no serían inmunes. Cabe destacar que se creyó que muchas de las pandemias del pasado surgieron en Asia, donde grandes poblaciones de seres humanos viven en estrecha proximidad con patos, pollos y cerdos, lo cual facilitaría el fenómeno de la reconversión viral. La nomenclatura actual para la influenza A proporciona el huésped de origen, la localización geográfica del primer aislamiento, el año de aislamiento, el antígeno de superficie y el número de la cepa. Al igual que muchas infecciones virales de las vías respiratorias, la gripe es más contagiosa que las infecciones bacterianas. La transmisión se produce por la dispersión de gotitas en aerosol o por contacto directo. La inhalación de solo 3 partículas infecciosas puede transmitir la infección. La mayoría de los pacientes desarrolla síntomas de la enfermedad y ello aumenta las probabilidades de contagio. Los niños pequeños son quienes con mayor frecuencia tienden a infectarse y a propagar la infección. El contagio de la gripe se debe a la capacidad del virus de originar nuevos subtipos frente a los cuales la población no está protegida. Las nuevas variantes son el resultado de las mutaciones frecuentes o de cambios antigénicos en los antígenos de superficie H y N. Un cambio antigénico que involucre una modificación importante en cualquier antígeno puede conducir a infección pandémica o epidémica. Los cambios antigénicos menores encuentran a la población parcialmente protegida por anticuerpos de reacción cruzada. La influenza B sufre con menor frecuencia cambios que la influenza A. El período de incubación de la gripe es de 1 a 4 días, con 2 días en promedio. El período de contagio comienza desde el día anterior al inicio de los síntomas y se mantiene aproximadamente hasta 5 días después. Los niños pueden ser contagiosos durante más de 10 días
y los niños pequeños pueden eliminar virus hasta 6 días antes de iniciarse la enfermedad. Las personas gravemente inmunocomprometidas pueden eliminar virus por semanas o meses. Los virus de la gripe pueden causar 3 tipos de infecciones: rinotraqueitis no complicada, neumonía viral e infección viral respiratoria seguida de una infección bacteriana. En los primeros estadios, los síntomas de la gripe a menudo son indistinguibles de los de otras infecciones virales. Hay un comienzo abrupto con fiebre y escalofríos, malestar general, dolores musculares, cefalea, secreción nasal acuosa profusa, tos no productiva y el dolor de garganta. Una característica distintiva de la infección es la instalación rápida, algunas veces en solo 1 a 2 minutos, de malestar profundo. Los síntomas de la rinotraqueitis no complicada generalmente alcanzan su pico entre los 3 y los 5 días y desaparecen al cabo de 7 a 10 días. La infección determina necrosis y desprendimiento de las células serosas y ciliadas que revisten las vías respiratorias, lo cual deja brechas entre las células basales subyacentes y permite la salida del líquido extracelular. Tal es la razón de la rinorrea, característica de esta fase de la infección. Durante la recuperación, las células serosas son reemplazadas más rápidamente que las células ciliadas. Se produce moco, pero las células ciliadas son incapaces de desplazarlo adecuadamente. Los convalecientes de la gripe deben continuar sonándose la nariz y tosiendo para despejar las vías aéreas. La neumonía viral primaria es una complicación de la gripe más frecuente en las personas de edad o con enfermedad cardiopulmonar, aunque se ha informado en embarazadas y en personas inmunocompetentes sanas. Típicamente se desarrolla un día después del comienzo de la gripe y se caracteriza por la progresión rápida de fiebre, taquipnea, taquicardia, cianosis e hipotensión. El curso clínico de la neumonía gripal progresa rápidamente. Puede ocasionar hipoxemia y muerte a los pocos días de su inicio. Los sobrevivientes desarrollan con frecuencia fibrosis pulmonar difusa. Las complicaciones secundarias típicas son la sinusitis, la otitis media, la bronquitis y la neumonía bacteriana. El síndrome de Reye, abre paréntesis, hígado graso con encefalitis, cierra paréntesis, es una complicación excepcional de la gripe, particularmente en los niños pequeños. Está más comúnmente asociado con el empleo de aspirina durante una infección viral como la gripe. Los pacientes que experimentan neumonía bacteriana secundaria generalmente refieren una mejoría transitoria antes de que apareciera nuevamente fiebre, escalofríos con temblor, dolor torácico pleural y tos productiva. Los agentes causales más comunes de neumonía bacteriana secundaria son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Moncella catarrhalis. Esta forma de neumonía comúnmente produce menos cianosis y taquipnea y en general es más moderada que la neumonía gripal primaria. Las muertes asociadas con la gripe pueden deberse a la neumonía, así como a la exacerbación de enfermedades cardiopulmonares y de otras afecciones. En los ancianos, el 90% o más de las muertes se atribuye a la neumonía. Diagnóstico y tratamiento. El tratamiento apropiado de los pacientes depende del diagnóstico preciso y oportuno. El diagnóstico temprano puede evitar el empleo inadecuado de antibióticos
y ofrece la oportunidad de utilizar una droga antiviral. Las pruebas diagnósticas rápidas disponibles para su empleo en forma ambulatoria les permiten a los profesionales de la salud efectuar el diagnóstico con mayor precisión, considerar opciones terapéuticas con más cuidado y monitorizar el tipo de gripe y su prevalencia en su comunidad. Los objetivos del tratamiento de la gripe consisten en limitar la infección del tracto respiratorio superior. La estrategia sintomática para el tratamiento de la rinotraqueitis gripal no complicada se centra en el reposo, el abrigo y la ingesta de grandes cantidades de líquido. Los analgésicos y los fármacos antitusígenos también pueden ser utilizados. El reposo disminuye los requerimientos de oxígeno del organismo y reduce la frecuencia respiratoria y las probabilidades de que el virus se disemine desde las vías respiratorias superiores a las inferiores. El mantenimiento del paciente abrigado ayuda a que el epitelio respiratorio permanezca a una temperatura corporal de 37 grados centígrados, abre paréntesis, o mayor si hay fiebre, cierra paréntesis, lo cual inhibe la replicación viral que es óptima a los 35 grados centígrados. La ingesta abundante de líquidos asegura que la función de revestimiento epitelial del tracto respiratorio no sea aún más comprometida por la deshidratación. Los fármacos antivirales pueden estar indicados en algunos casos. Los antibióticos deben ser reservados para las complicaciones bacterianas. El empleo de aspirina para la fiebre debe evitarse en los niños. Drogas antivirales. Hay 4 drogas antivirales para el tratamiento de la gripe: amantadina, rimantadina, zanamivir y oseltamivir. Las drogas antivirales de primera generación, amantadina y rimantadina, tienen una eficacia similar contra la influenza A, no así para la influenza B. Estos agentes inhiben la eliminación de la envoltura del RNA viral en las células del huésped y evitan su replicación. Ambos son eficaces para la prevención de la influenza A, en grupos de alto riesgo y en el tratamiento de personas que adquieren la enfermedad. Infortunadamente, la resistencia a los fármacos se desarrolla con rapidez, y las cepas que son resistentes a la amantadina también son resistentes a la rimantadina. La amantadina estimula la liberación de catecolaminas que pueden producir efectos adversos en el sistema nervioso central, como ansiedad, depresión e insomnio. Las drogas antivirales de segunda generación, zanamivir y oseltamivir, son inhibidores de la neuraminidasa, una glucoproteína necesaria para la replicación y la liberación virales. Estas drogas, que han sido aprobadas para el tratamiento de la infección gripal no complicada aguda, tienen eficacia contra los virus de la influenza A y B. El zanamivir y el oseltamivir producen menos resistencia que la amantadina y la rimantadina. El zanamivir es administrado por vía intranasal y el oseltamivir por vía oral. El primero puede producir broncoespasmo y no es recomendable en personas con asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para que sea efectiva, la administración de los antivirales debe iniciarse dentro de las 30 horas posteriores al comienzo de los síntomas.